Continuamos disfrutando de las maravillas de la biología en este canal con el siguiente tema, que es replicación del ADN, el octavo tema del bloque de moléculas. Vamos a ver cómo el ADN se copia a sí mismo. Y diréis, ¿por qué el ADN necesita copiarse a sí mismo? Porque las células se dividen y al dividirse necesitan tener dos copias del mismo material genético. Gracias a eso crecemos, se reparan nuestras heridas, se generan nuevas células con la misma información genética. Esto se ve muy bien en el desarrollo embrionario. Todos fuimos concebidos siendo un cigoto, la primera célula que ya contiene toda la información genética como ser humano. Y después, durante todo el proceso del desarrollo embrionario, esa única célula que tiene por primera vez un material genético único, una combinación única, se va transmitiendo a nuevas células. Se va copiando, va haciendo copias de sí misma para poder generar muchas células que luego posteriormente se van diferenciando de una manera maravillosa hasta dar lugar a un feto que posteriormente al nacer será un ser humano ya totalmente desarrollado, ¿no? Bueno, pues cómo el ADN se copia a sí mismo. Esto es lo que vamos a ver en este tema. Aquí tenéis una imagen de microscopía electrónica en la que se ve una cadena de ADN que se abre, llega a un punto en el que se abre y de una se forman dos copias. Esto es lo que vamos a ver, cómo ocurre la replicación del ADN. Para empezar, vamos a ver, como decía, pues las bases, ¿no? de la replicación y por qué es importante. Un pequeño recordatorio: el ADN es una secuencia de bases nitrogenadas que están unidas a nucleótidos y que conforman la información genética del organismo. Y esta información genética es la que dirige todas las funciones celulares, en definitiva, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo se transmite esta información a las células nuevas? Porque es evidente que necesitamos células nuevas para la reproducción, por ejemplo, la producción de gametos, para el crecimiento. Al crecer no es que nuestras células se hagan más grandes, sino que generamos nuevas células, se dividen formando nuevas células. Eso requiere de división celular y antes de la división el ADN se tiene que copiar, tiene que replicarse. Pero también para la reparación de tejidos dañados. Cuando nos hacemos una herida se forma una costra y debajo de esa costra luego aparece al cabo de un tiempo tejido nuevo. Esas células que sustituyen a las células dañadas necesitan recibir el mismo ADN a partir de la división celular en la que ha tenido que haber una replicación previa. Bueno, pues fijaos que esta replicación significa la copia de miles de millones de pares de base. Esto es una cantidad de información brutal. Por lo tanto, para que este proceso se produzca en un tiempo razonable, para que la división celular pueda realizar sus funciones, pues tiene que ser un proceso con una precisión y una velocidad impresionantes. De hecho, aproximadamente es 1 hora el tiempo que tarda una célula en replicar su ADN. Y con una precisión asombrosa, puesto que cualquier error podría significar un cambio en todas esas funciones celulares y provocar daños muy graves en los tejidos. Por lo tanto, mucha precisión y mucha velocidad. Bueno, pues este proceso de la replicación en mucha parte se va a dar lugar gracias a su estructura, a la estructura del ADN. Un pequeño recordatorio de esta estructura del ADN. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, en células eucariotas, está dividido en fragmentos de ADN que denominamos cromosomas, que en determinados momentos del ciclo celular están condensados en esta forma de aquí, y que si nos acercáramos a un brazo del cromosoma, veríamos que el ADN está enrollado, empaquetado en estas estructuras que se llaman nucleosomas, que están formados por proteínas llamadas histonas. Esto lo vimos en el tema 2, ácidos nucleicos, sobre todo en nivel superior. Lo importante aquí es ver que el ADN está compactado en el núcleo, pero que si lo descompactamos, vemos la doble hélice que ya conocemos. Esta doble hélice en la que cada base nitrogenada es complementaria a la que tiene enfrente, guanina siempre es con citosina, adenina siempre con timina, esa complementariedad va a ser clave para la replicación del ADN, como vamos a ir viendo. Bueno, pues esta replicación, la primera característica que vamos a ver de ella es que es semiconservativa.
¿Qué quiere decir esto de que sea semiconservativa? Bueno, pues lo que quiere decir es que cuando se forma una cadena nueva de ADN por replicación, esa cadena nueva va a tener una de las dos hebras de la original y otra nueva. Es decir, la doble hélice se abre en la replicación y cada cadena sirve de molde para sintetizar una nueva. Por lo tanto, en las dos cadenas resultantes habrá una hebra antigua y una hebra nueva. En esta imagen se ve muy bien. La doble hélice original, con sus dos hebras en azul, se abre y cada una de las hebras originales sirve de molde para generar las cadenas nuevas que veis que salen en morado. Por lo tanto, al final las dos copias van a ser con una hebra antigua, una hebra nueva. Una hebra antigua, una hebra nueva. Esto es lo que se conoce como la naturaleza semiconservativa de la replicación del ADN. Bueno, ¿cómo se conserva la información? ¿Cómo se copia la información para que sean copias exactas? Pues esto es gracias al apareamiento complementario de bases, como decíamos antes. Como delante de cada adenina siempre va a haber una timina, delante de cada citosina va a haber siempre una guanina, pues se va a mantener siempre la información, porque es la misma complementariedad que había en la cadena original. Bueno, gracias a eso se consigue ese alto grado de precisión del que habíamos hablado antes. ¿Puede haber errores? Sí, puede haber errores. De hecho, hay un error aproximadamente por cada 10.000 millones de bases, lo cual es una precisión impresionante. Porque hay enzimas que pueden verificar que la secuencia sea adecuada. Se identifican errores si hay una base nitrogenada que no es la que corresponde según la complementariedad de bases, pues hay enzimas que detectan ese error, eliminan ese nucleótido y colocan el correcto. En nivel superior veremos qué enzimas son estas. Bueno, pues esto es lo que conocemos como la naturaleza semiconservativa de la replicación del ADN. Y la precisión en la información, en la copia de la información, se debe a esta complementariedad o apareamiento de bases. Delante de una adenina siempre habrá una timina. Por lo tanto, al abrir la cadena y formar cadenas nuevas, se mantendrá la información. Delante de cada citosina, una guanina, etc. Bueno, ¿quién descubrió esto? Pues esto lo descubrieron Mendelssohn y Stahl, que realizaron un experimento que se conoce por el nombre de los científicos que lo realizaron en la década de 1950, finales. En ese momento no se sabía si la replicación del ADN era conservativa, semiconservativa o dispersa. Conservativa sería que la doble hélice original se conservaba entera y se producía una nueva entera también, una nueva con las dos hebras nuevas. La semiconservativa ya hemos hablado de ella, que sabemos que es la que realmente ocurre, pero en ese momento no lo sabían. Y la dispersa es que el ADN se fragmentaba y se iba replicando por fragmentos. Bueno, pues estos dos científicos lo que hicieron fue utilizar bacterias, organismos muy sencillos de manejar en el laboratorio, que es muy fácil extraer su ADN, y utilizaron dos isótopos del nitrógeno, el nitrógeno 15 y el nitrógeno 14. ¿Qué es esto del nitrógeno 15 y el nitrógeno 14? Bueno, pues muy fácil. El isótopo natural, es decir, el nitrógeno natural que se encuentra en la naturaleza, es el nitrógeno 14. Pero existe un nitrógeno que pesa un poco más, que es más denso, porque tiene un neutrón más, que es el nitrógeno 15. Es un isótopo del nitrógeno, una variante del átomo. Entonces, la única diferencia es que pesa un poco más, pero sigue siendo nitrógeno como... sigue siendo elemento nitrógeno, pero con un neutrón más. ¿Qué es lo que hicieron estos científicos? Pues crecieron bacterias en un medio de cultivo en el que solo había nitrógeno 15. Como solo había nitrógeno 15, estas bacterias producían su ADN con nitrógeno 15. El ADN, como sabéis, tiene muchos átomos de nitrógeno. Las bases nitrogenadas están llenas de átomos de nitrógeno. Esos átomos de nitrógeno vienen del entorno. La bacteria los toma del entorno, del medio de cultivo, donde está, donde crece, los incorpora a su ADN y se va duplicando, replicando, se va reproduciendo de forma asexual. Entonces, si en el medio de cultivo solo hay nitrógeno 15, todo el ADN de las bacterias será de nitrógeno 15. Aquí aparece en rojo. Bueno, pues ¿qué hacen? Cogen las bacterias que se han ido reproduciendo en nitrógeno 15, solamente las bacterias, eliminan el medio de cultivo y introducen esas bacterias
ahora en un medio de cultivo en el que solo hay nitrógeno 14. Lo que quieren ver es cómo incorporan progresivamente, generación a generación, el nitrógeno 14 en el ADN. Entonces, la generación 0 es solamente nitrógeno 15. Todo el ADN tiene nitrógeno 15. Cuando sacan las bacterias y las introducen en un medio de cultivo con nitrógeno 14, las bacterias van a ir incorporando en su ADN nitrógeno 14. Bueno, en el medio de cultivo con nitrógeno 14 dejan que crezcan las bacterias 4 generaciones más, que se dupliquen 4 veces. Vamos a ver que después de cultivar las bacterias lo que hacen es extraer el ADN y centrifugarlo a muy altas revoluciones en un gradiente de cloruro de cesio que permite ver cuánto ADN con nitrógeno 15 hay y cuánto ADN hay con nitrógeno 14. Entonces, fijaos, la generación 0, la que se ha producido solamente con nitrógeno 15, al introducir el material de esas bacterias en el gradiente de cloruro de cesio, aparecía solamente una banda a esta altura. El 100% del ADN estaba a esta altura. Por lo tanto, esa altura en el gradiente de densidad correspondería al nitrógeno 15. Todas las moléculas de ADN están formadas por nitrógeno 15 en este caso. Cuando las bacterias se pasan al medio de cultivo de nitrógeno 14 y empiezan a incorporar el nitrógeno 14, lo que se observa es una sola banda también, que está en una posición un poco más elevada que la que hay en la generación 0. Es decir, un poco menos de densidad, porque está un poco más arriba. Un poco menos de densidad. Bueno, pues vamos a observar qué ocurre en la generación 2. En la generación 2 lo que ocurre es que aparecen 2 bandas. Una todavía menos densa que la anterior y otra igual que la anterior. Y estas 2 bandas se van repitiendo en las siguientes generaciones. La de arriba va creciendo de tamaño, mientras que la de abajo se va reduciendo. Bueno, ¿qué es lo que concluyeron Michelson y Stagg? Lo que concluyeron fue que estos resultados observados en el gradiente de cloruro de cesio solo se explican si la replicación es semiconservativa. ¿Por qué? Pues porque si esta banda corresponde a moléculas de ADN con las 2 hebras de nitrógeno 15, fijaos que en las generaciones siguientes no se observa ninguna molécula con las 2 hebras de nitrógeno 15. Sin embargo, en la primera generación, las únicas que aparecen son moléculas de ADN que están en una densidad intermedia entre estar compuestas de nitrógeno 15 y estar compuestas de nitrógeno 14. Por lo tanto, estas moléculas de ADN de la generación 1 tienen una cadena de 15 y una cadena de 14. Una cadena antigua y una cadena nueva. Esto es según la naturaleza semiconservativa del ADN. Por tanto, ahí ya tenían una prueba, pero que además se confirma por las bandas siguientes. En la generación 2 habría todavía alguna molécula con una hebra de 14 y una hebra de 15, pero empiezan a aparecer hebras que solo tienen 14. Y estas cada vez hay más. ¿Por qué? Pues porque solo hay nitrógeno 14, pero se mantienen las intermedias, las que tienen una de 14 y una de 15. Bueno, vamos a verlo aquí en este recuadro, ¿no? Para que veáis que cuadra perfectamente. En la generación 0, todas las moléculas de ADN serían así. 2 hebras de nitrógeno 15. Al abrirse esta doble hélice y replicarse, las nuevas cadenas serían de nitrógeno 14, porque en la generación 1 estamos en el medio de cultivo nuevo de 14. Por lo tanto, estas moléculas serían las que producen la banda intermedia. No son ni todo 14 ni todo 15, uno de cada. Por lo tanto, están en una densidad intermedia. Veis que en la generación 1 ya no hay ni una sola molécula de ADN que tenga las 2 de nitrógeno 15, por eso aquí no aparecen bandas, pero tampoco no puede haber ninguna con todo nitrógeno 14, por eso no aparece aquí ninguna banda. Vamos con la generación 2. Esta doble cadena se abre y genera nuevas cadenas con nitrógeno 14, y esta se abre y genera nuevas cadenas con nitrógeno 14. Veis que aquí hay 2 moléculas, una de 14, una de 15, por lo tanto banda intermedia,
y 2 moléculas solo de nitrógeno 14. Por lo tanto, 50% y 50%, 2 bandas de la misma intensidad. ¿Veis cómo se explica perfectamente según la naturaleza semiconservativa? Y si seguimos igual, se abre nuevas cadenas, se abre nuevas cadenas, se abren nuevas cadenas. Veis que cada vez hay más de solo nitrógeno 14 y cada vez se ve menos la cantidad respecto al total de moléculas de ADN que tienen una de 14 y una de 15. Bueno, esto demuestra que la replicación del ADN es semiconservativa. Os invito a que paréis el vídeo y hagáis este ejercicio. No es fácil, es un ejercicio que veis que tiene bastante puntuación y trabaja un poco este experimento, aprender a analizar los resultados de este experimento. Parad el vídeo y trabajadlo con papel y boli delante porque esto os va a ayudar mucho. Las preguntas basadas en datos son en las que más puntos pierden los alumnos del Bachillerato Internacional. Ánimo y a trabajarlo. Aquí tenéis otro esquema en el que se ve el ADN parental, el original, con su apareamiento de bases, se abre y se forman las 2 cadenas nuevas, manteniendo la información gracias al apareamiento de bases. Bueno, pues vamos a ver ahora 2 enzimas claves en este proceso. En nivel superior luego veremos más. 2 enzimas claves. Van a ser la helicasa y la ADN polimerasa. Muy sencillo. Este proceso en realidad es mucho más complejo de lo que vamos a ver. Es un proceso que se realiza en múltiples etapas por un conjunto muy amplio de enzimas que denominamos el replisoma. Solo para que veáis una imagen de un artículo de investigación en el que esquematizan cómo sería la estructura real de todo el replisoma. Aquí lo tenéis, de resultados de microscopía electrónica. Se puede modelizar cómo es el replisoma. Fijaos, esto sería el ADN parental, esto sería una de las cadenas que se están copiando y por aquí iría la otra cadena que se va copiando. Todas estas enzimas son enzimas que forman parte del replisoma, que se dedican a replicar el ADN. De todas estas vamos a ver en nivel medio 2 enzimas. Por eso decía que vamos a verlo sencillo. 2 enzimas principales. La helicasa es una enzima que tiene forma de anillo y que se dedica a separar las 2 cadenas. Es la que rompe los enlaces de hidrógeno abriendo la doble hélice del ADN. Paso fundamental para que empiece la replicación. Es la enzima que forma la horquilla, lo que se conoce como la horquilla de replicación. Cuando el ADN se abre, se llama horquilla de replicación. Y por otro lado está la ADN polimerasa, que lo que hace es polimerizar, sintetizar ADN. Lleva nucleótidos a donde podrían formar enlaces de hidrógeno y los une. Si encajan, los une. Cataliza, por tanto, enlaces covalentes entre el grupo fosfato del nucleótido libre y el azúcar del nucleótido siguiente. ¿Vale? Va uniendo unos nucleótidos con otros. Por lo tanto, cataliza el enlace fosfodiéster entre nucleótido anterior con el nucleótido nuevo. Claro, esto solo ocurrirá si la base nitrogenada del nucleótido puede formar los enlaces de hidrógeno con la que tiene enfrente, si aparea bien. Vamos a ver en esta imagen. Aquí estaría la helicasa, que rompe los enlaces de hidrógeno, abre la doble cadena, y aquí estaría la ADN polimerasa, que iría añadiendo nucleótidos. Aquí estaría el siguiente. Si encaja bien con los enlaces de hidrógeno, pues cataliza el enlace con el nucleótido anterior, el enlace fosfodiéster. Y aquí estaría la ADN polimerasa uniendo en la otra cadena. Esto ocurre simultáneamente en una cadena y en otra. Otro ejemplo aquí que se ve muy bien con las bases y con la estructura de los nucleótidos. Si recordáis del tema 2, dibujábamos de forma simple los nucleótidos así. Esto era el grupo fosfato, la desoxirribosa y la base nitrogenada en el medio. Adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, apareamiento de bases. Aquí estaría la ADN polimerasa uniendo esta timina, que enlaza perfectamente aquí, y formaría el enlace fosfodiéster entre el fosfato del nucleótido anterior con el azúcar siguiente. Por lo tanto, estamos uniendo nucleótidos a la nueva cadena, ¿vale? Bien, luego veremos más adelante, en nivel superior veremos que en realidad donde se unen los nucleótidos es siempre en una direccionalidad de 5' a 3', siempre en la misma dirección, ¿vale? Y eso
pues va a hacer que en una cadena se replique de una forma y en otra de otra, en una dirección o en otra. Bueno, la licasa estaría aquí rompiendo los enlaces de hidrógeno y abriendo las dos cadenas. Bueno, pues vamos a ver ahora dos técnicas fundamentales que se basan en la replicación del ADN y que son esenciales. Una nos suena mucho a todos, os sonará, la PCR, porque en el COVID, en la pandemia del COVID, pues era una de las principales herramientas de diagnóstico, de las más fiables. ¿Qué significa PCR y qué tiene que ver con la replicación del ADN? PCR significa Polymerase Chain Reaction, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Es básicamente utilizar una polimerasa para controlar la replicación y que suceda la replicación continuamente. Bueno, ¿cómo se consigue esto y para qué sirve? Pues esto se consigue utilizando los siguientes materiales en una muestra. Una muestra original de ADN que va a servir de molde. Unas moléculas de ADN pequeñas, unos fragmentos de ADN que se llaman cebadores o primers, una ADN polimerasa especial que se llama Taq polimerasa y nucleótidos de ADN. Para poder replicar necesitamos nucleótidos de adenina, de timina, de citosina, de guanina. Bueno, pues básicamente con estos materiales, modificando las temperaturas de forma cíclica, vamos a conseguir que esta ADN polimerasa copie millones de veces una parte de la muestra original del ADN gracias a los primers incorporando nucleótidos. Bueno, entonces vamos a ver los detalles, porque claro, esta técnica, así tal cual os la he contado, es espectacular, porque esto supondría que a partir de muestras muy pequeñas, incluso a partir de una sola molécula de ADN, se podrían producir millones de copias. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como amplificación del ADN y claro, eso tiene mucho valor, por ejemplo, para criminología. Si se identifica una muestra en una escena del crimen, que es una muestra muy, muy pequeña, con muy poquita cantidad de ADN, eso es suficiente para amplificarlo por PCR, secuenciarlo y poder compararlo con, por ejemplo, muestras de ADN de sospechosos. Por lo tanto, es una técnica muy, muy potente, porque también nos va a permitir diagnóstico, por ejemplo, comprobar si en una muestra de una persona hay ADN o ARN de un virus, que es lo que se hacía en el COVID, como veremos después. Por lo tanto, es una técnica muy, muy valiosa, muy valiosa. Vamos a ver cómo funciona exactamente. Para eso necesitamos entender lo que ocurre durante un ciclo de PCR. Fijaos, aquí tenemos tiempo en el eje X y temperatura en el eje Y. Quiero que os fijéis especialmente en la temperatura. Bueno, ponemos una muestra de ADN con todos los componentes que hemos dicho antes, cebadores o primers, ADN polimerasa, etc. Bueno, pues lo que se va a hacer primero es aumentar muchísimo la temperatura, hasta 95 grados o 98 más o menos. Esa temperatura produce la desnaturalización del ADN, rompe los enlaces de hidrógeno que son los más débiles. Por lo tanto, la doble hélice se abre. Fijaos que estamos abriendo la doble hélice como si se tratara de la replicación normal.' qué abrimos? Para que podamos replicar, hacer copias. Pero claro, para hacer copias, la ADN polimerasa necesita que haya un extremo 3' libre, que haya un trocito libre y un molde. Y eso lo conseguimos con la hibridación de los primers. Si queremos amplificar de aquí a aquí, pues se diseñan unos primers que anillen complementariamente aquí y aquí. Bueno, sería en una cadena y en la contraria. Entonces, al anillar esos primers ahí, la ADN polimerasa se unirá y polimerizará. Pero eso no puede ocurrir a 98 grados o 95, porque a 95 grados no se une nada. Lo que se hace es disminuir la temperatura. Una vez se han abierto las cadenas, se disminuye la temperatura, no hasta 25, porque si se bajara hasta 25, el ADN volvería a su estado inicial. Se baja hasta una temperatura intermedia, unos 50-60 grados. Y ahí se produce la hibridación, un momento importante, porque los primers solo van a hibridar donde tengan una secuencia complementaria. Entonces es fundamental el diseño de los primers. Según cómo se diseñen los primers, se unirán a una zona u otra. Y esa será la zona que se va a copiar millones de veces. Hibridación de los primers y luego se eleva un poquito la temperatura a unos 70-80 grados para que la ADN polimerasa
se una aquí y polimerice hasta el final. Por lo tanto, produce copias de esa zona que hemos marcado con los primers. Y una vez llegado a este punto, se vuelve a iniciar el ciclo. Se vuelve a desnaturalizar el ADN, vuelven a hibridar los primers, pero claro, ya hay 4 cadenas donde anillarse. Por lo tanto, cada vez que se repite este ciclo, hay más cadenas que se utilizan como molde y por lo tanto es una amplificación exponencial. Pero claro, algunos habrán preguntado cómo la ADN polimerasa es capaz de polimerizar a 70 grados. Para que esto funcione, necesitamos una ADN polimerasa que funcione, que polimerice ADN a esas temperaturas. Y eso es precisamente la ADN polimerasa TAC. La TAC polimerasa se llama TAC porque se encontró en un organismo que es Thermus aquaticus, que vive en ecosistemas acuáticos a 50-80 grados. Esta polimerasa es capaz de elongar, producir polímeros de ADN, polimerizar a esas temperaturas. Por lo tanto, es la polimerasa perfecta para este proceso. ¿Cómo conseguimos aumentar y disminuir estas temperaturas? Pues eso se consigue en un aparato como este que se llama termociclador. Termo de temperatura, ciclador de ciclos. Aquí en este esquema vemos lo mismo. Tenemos una muestra inicial. Aquí en esta muestra, recordad, está la muestra, el ADN molde original, está el ADN polimerasa TAC, están los cebadores o primers diseñados y están los nucleótidos de todos los tipos, adenina, citosina, guanina, etc. Aquí tenemos el ADN con la región de interés, lo introducimos en el termociclador con todos los componentes y se producen los 3 pasos. Primer paso, desnaturalización, se abren las 2 cadenas, anillamiento o hibridación a unos 60 grados, hibridan los primers de forma específica en el lugar que se quiere amplificar y la ADN polimerasa en la extensión a unos 70-80 grados polimeriza en una dirección y en otra. Esto sería un ciclo. En un ciclo se producen 2 copias de la versión original, es decir, 4 cadenas independientes. En el segundo ciclo ya son 8, en el tercer ciclo son 16, en el cuarto ciclo son 32. Si se hacen 30 ciclos son billones de copias. Por lo tanto, es una amplificación exponencial. Bueno, os dejo aquí otro esquema que también puede ayudar a entenderlo mejor. Podéis parar el vídeo y analizarlo para ver cómo se van amplificando solo las zonas entre los primers. De lo naranja a lo naranja. Si os fijáis, llega un momento que las copias que más se repiten son de naranja a naranja. Por lo tanto, es de un primer a otro lo que se va a amplificar millones de veces, ¿no? Bueno, pues esto se lo debemos a Kary Mullis, Premio Nobel de Química 1993. Él fue el que pensó en esto, se le ocurrió esta idea, buscó la ADN polimerasa y consiguió producir este mecanismo de la cadena, de la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. Bueno, pues a él le debemos esta revolución en la biología molecular que también ha permitido, pues, salvar a muchas personas por el diagnóstico del COVID en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esta PCR, cómo se aplica esta PCR en el caso del COVID. Bueno, pues fijaos, en el caso del COVID hay una dificultad añadida, porque el virus del COVID, el material genético que tiene es ARN. Por lo tanto, aquí pues no funciona exactamente igual. Vamos a ver. Primero se coge una muestra de la mucosa, que todos recordaréis, se introduce un hisopo para tomar una muestra de la mucosa nasofaríngea y se introduce en un tubo. En ese tubo están todos los componentes necesarios, primero, para pasar de ARN a ADN. Esto se puede hacer, la transcriptasa inversa, que es una enzima que pasa de ARN a ADN. Una vez tenemos ADN, ya se puede hacer la PCR con normalidad. Se tienen unos primers que solo anillan en el molde del ADN que viene del ARN del COVID. Por lo tanto, si en la muestra del paciente no hay COVID, no habrá molde ni de ARN para pasar a ADN, ni de ADN, por lo tanto, los cebadores o primers no se van a unir a ningún sitio, no va a haber amplificación y eso significará que es un negativo en la PCR y, por tanto, no tiene COVID. ¿Cómo observan los médicos
en el resultado de la PCR si hay COVID o no, si ha habido amplificación o no, pues porque se utilizan marcadores fluorescentes. De forma que al amplificarse, si hay COVID, al amplificarse la secuencia, aumenta mucho la fluorescencia, se produce la fluorescencia y sería un test positivo. Si no hay fluorescencia es que no había molde de COVID, molde de material genético del COVID y por lo tanto es un resultado negativo. Bueno, esto es con fluorescencia. Claro, esto nos sirve para saber si hay o no hay, lo cual ha sido muy, muy útil para el diagnóstico del COVID. Pero, claro, ¿y si queremos saber también más cosas? ¿Y si queremos saber, por ejemplo, el tamaño de lo que se ha amplificado? Si se ha amplificado bien o no, cuánta cantidad de ADN hay. Para eso necesitamos otra técnica que se llama electroforesis, una técnica maravillosa. Una técnica maravillosa, porque es muy sencilla de hacer, se puede hacer en 20 minutos y permite separar y observar fragmentos de ADN y separarlos en función de su tamaño. Bueno, esto es una maravilla. Se llama electroforesis. ¿Por qué se llama electroforesis? Porque utiliza electricidad. Se utiliza precisamente una corriente eléctrica para mover moléculas de ADN a través de un gel semisólido según su tamaño y carga. ¿Cuál es la carga del ADN? Bueno, pues la carga del ADN, si recordáis, como tienen muchos fosfatos, los fosfatos tienen principalmente carga negativa. Pues al tener carga negativa todo el ADN, se va a desplazar el ADN en una corriente eléctrica hacia el polo positivo, hacia el electrodo positivo, siempre. Si introducimos el ADN en un gel poroso, con poros, con agujeritos, los fragmentos de ADN se van a ir moviendo a través de los poros hacia el electrodo positivo. Pero claro, los fragmentos que sean más pequeños se van a mover más rápido, van a desplazarse a través del gel poroso más rápido, mientras que los de mayor tamaño les costará más moverse en el gel. Y eso permite separarlos. Si además ponemos en el gel lo que se llama una escalera de ADN o marcadores de ADN, que son fragmentos de tamaño conocido, estos fragmentos pueden actuar de referencia. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Entonces, las moléculas de ADN que tienen carga negativa por los fosfatos se van a desplazar hacia el electrodo positivo. Vamos a verlo, como decíamos, en una imagen. Aquí tenemos. Esto es una cubeta de electroforesis. Aquí dentro de este recipiente tenemos el gel, que es esta masa azul de aquí. Esta pequeña masa azul sería el gel semisólido, que normalmente están hechos de una sustancia que se llama agarosa. Agarosa es una sustancia que cuando la calienta se vuelve líquida y al enfriarse se vuelve semisólido, como una especie de gelatina, con poros. Y aquí tenemos unos agujerillos que se llaman pocillos, que es donde se introduce la muestra. Pero todo esto está cubierto de una disolución tampón, de una disolución con una concentración de sal, de una disolución iónica que conduce la electricidad. Es como una piscina. Por lo tanto, aquí, cuando introducimos la muestra en un pocillo, la introducimos dentro de líquido, para que todo conduzca la electricidad. Se introduce la muestra, que se hunde en el pocillo, se introduce otra muestra, aquí se puede introducir lo que decíamos de la escalera de ADN, los marcadores de ADN de tamaño conocido, y una vez está todo cargado, se enciende la electricidad y empieza a haber corriente eléctrica del electrodo negativo al electrodo positivo, con una determinada intensidad que se puede regular según la fuente de electricidad que se utiliza. Cuando empieza a haber corriente, el ADN de cada muestra, de cada pocillo, empieza a desplazarse por el gel hacia el electrodo positivo. Pero, como decíamos, los fragmentos de ADN más pequeños van a ir todos a la vez más rápido, moviéndose, y cuando se para la electroforesis, se quedarán en un punto mucho más alejado del gel, del inicio. Y los fragmentos más grandes se quedarán más arriba porque les cuesta más entrar en el gel. Aquí veis los marcadores que son de tamaño conocido. Estas moléculas de ADN que se han quedado aquí son de 20.000 pares de bases. Estas moléculas de aquí son de 10.000, estas de 5, estas de 2.500 y estas de 1.000. ¿Veis cómo las más pequeñas van más abajo en el gel, las más grandes se quedan más arriba? Bueno, pues claro, esto es muy valioso porque me permite ahora observar el resultado y decir, vale, pues aquí en esta muestra que no sabía que tenía, en esta muestra hay un fragmento de más de 20.000, probablemente 30 o 40.000.
Este fragmento, comparado con la referencia, está entre 20 y 10, por tanto, 15 más o menos. Y así podría seguir analizando, ¿no? Aquí, como lo vemos en perspectiva, no se observa muy bien, pero esto se podría hacer, por ejemplo, en este gel de electroforesis. Muy probablemente estos sean los marcadores. No conocemos aquí ahora qué longitud tienen cada uno de estas moléculas de ADN, pero sí que se observa que todo esto serían muestras que se están analizando en comparación con la referencia. Entonces aquí se pueden sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, en la muestra número 1, vamos a llamarla esta 1, vemos 3 fragmentos de ADN de distinta longitud. Aquí se ve uno que hay muy poquita concentración, que es mucho más grande que este, que es el que está más concentrado, hay más cantidad de este fragmento de ADN, y aquí hay un fragmento más pequeño de menor intensidad, en menor concentración. En la muestra número 2 se observan los mismos 2 fragmentos anteriores, pero en diferente intensidad. En este caso, el fragmento más pequeño está más intenso, hay más concentración de moléculas de ADN con esta longitud que de este tipo. Se observa por aquí menor concentración de otros fragmentos más grandes. Fijaos la muestra 3, quizás es la de las más limpias. Solo hay un fragmento de ADN y podríamos detectar aquí 2 fragmentos más pequeños, muy pequeños de hecho. Esto probablemente sean muestras de PCR, se ha amplificado un fragmento y aquí se ven 2 primers que se han movido, se han desplazado más rápido en el gel, ¿no? Esta probablemente sería la mejor muestra de la PCR, porque se ha amplificado específicamente una sola secuencia. Aquí se verían 3 fragmentos y quizá un poco de algo se intuye por aquí, y aquí se habrían amplificado 2 fragmentos. Bueno, pues así es como se puede analizar una imagen de electroforesis, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto se podría utilizar, como decíamos, para criminología. Imaginemos, en este caso, pues que no es real, es ficticio. Se encuentran muestras de la víctima que al cargarse en un gel presenta 2 fragmentos. La evidencia en la escena del crimen presenta estos 2 fragmentos y tenemos información del ADN de 3 sospechosos. ¿Cuál de estas muestras coincide de los sospechosos? Pues ¿cuál coincide con la evidencia? Pues es claramente la del sospechoso 1. Si os fijáis, las bandas coinciden totalmente con la evidencia. Por lo tanto, el sospechoso 1 sería el criminal, o al menos el que tiene más puntos de serlo, ¿verdad? Porque es el que está su muestra en la evidencia, en la escena del crimen. Bueno, pues claro, una cuestión más aquí es ¿y qué pasa si queremos cargar secuencias muy grandes? Por ejemplo, genomas humanos enteros, que es lo que en principio habríamos hecho aquí, ¿verdad? Hemos encontrado muestras de ADN de los sospechosos en la escena del crimen, pero claro, el ADN humano es muy largo, son miles de millones de pares de base. Si eso se carga en un gel, se va a quedar arriba del todo, porque no pasa, y solo veremos todo un mazocote de ADN ahí arriba, porque son muchísimos millones de pares de bases que eso no puede pasar por el gel. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues lo que se hace es digerir esos ADNs tan grandes con unas enzimas que se llaman enzimas de restricción, que cortan el ADN en secuencias muy concretas. Por ejemplo, la enzima EcoR1 corta en la secuencia GAATTC. La enzima SACI corta en GAGCTC y esta otra enzima en GGCC. Claro, la cuestión aquí es que en cada persona estas secuencias se encuentran en sitios muy distintos, dispersas en todo el genoma, en sitios diferentes. Por lo tanto, cuando yo corto las muestras de varias personas con la misma enzima, el patrón de bandas que obtengo es distinto y único para cada persona. Y esto es lo que se conoce como perfiles de ADN o huellas dactilares de ADN. Y esto me permite identificar personas, porque cada persona, si cojo su ADN y lo digiero con las mismas enzimas, me va a producir un patrón de bandas específico, único de esa persona. También se podrían hacer PCRs de zonas en las que hay muchas diferencias entre cada persona, y esas zonas existen. Hay zonas de los cromosomas, de los fragmentos de ADN, del ADN humano, que contienen repeticiones cortas en tándem.
son secuencias de 2 a 7 pares de bases que se repiten, pero que el número de repeticiones es único para cada persona. Si se hacen PCR de esas zonas, se podrían también obtener perfiles de ADN, huellas dactilares de ADN, por electroforesis que serían únicas para cada individuo. Bueno, pues esto es muy utilizado, como digo, en criminología y puede haber preguntas basadas en datos o en cualquier prueba, también de respuesta múltiple, de las de la prueba 1, que contengan imágenes de electroforesis y que haya que analizarlas. Por ejemplo, en esta pregunta basada en datos, que os animo también a parar el vídeo y hacerla despacio, tranquilamente, pensando, pues que te hagan preguntas sobre los tamaños de los marcadores, te dan los tamaños y te piden que analices los tamaños de las muestras que hay en el centro y que compares, que hagas comparaciones, etc., ¿no? Bueno, pues estas técnicas son muy utilizadas en biología molecular y es importante que las conozcáis. Terminamos aquí nivel medio. Mucho ánimo con vuestro estudio y seguimos adelante con nivel superior en el siguiente vídeo.